Hola, alumnos de la Escuela Profesional de Artes y Ciencias. El día de hoy vamos a hablar sobre la comprensión de lectura a nivel inferencial. Vamos a recordar que existen tres niveles de comprensión y el primero de ellos es el análisis de comprensión de lectura literal, el segundo es la comprensión de lectura inferencial y el tercero la comprensión de lectura a nivel crítico. Ya es un poco más compleja. Ahorita nos vamos a concentrar en explicar un poco más la comprensión de lectura inferencial. Pero antes quisiera decir a qué nos referimos cuando decimos inferir. Inferir es sacar conclusiones a partir de la información ya existente, la información que ya está disponible en nuestro texto. También es extraer nuevas ideas, nuevos conocimientos a partir de los datos explícitos dentro de nuestro texto. Pero ¿cuáles son estos datos explícitos? Los datos explícitos son aquellos que nos da el autor tal cual en nuestra lectura. Son aquellos que están con claridad dentro de nuestro texto. Son estos que en sí nos dicen lo que hay que entender. El nivel de lectura inferencial, en este nivel de lectura inferencial, el lector toma estos elementos explícitos y establece relaciones entre ellos para finalmente inferir o extraer ideas que el autor no plasmó dentro del texto, pero que sí nos quiso comunicar. Esta lectura inferencial es la fase en la cual el lector elabora suposiciones o hipótesis a partir de los datos que ya trae nuestro texto. Por otra parte, en este nivel se busca ya relaciones más allá de lo leído, para que de esa manera nosotros podamos explicar de una manera más amplia lo que nos trata de decir el autor o lo que estamos leyendo. También debemos de tener en cuenta que aunque son lecturas muy diferentes, la lectura literal y la lectura inferencial, debemos de tener en cuenta que van de la mano y que la segunda, esta inferencial, se apoya por esta lectura básica que es la literal. Tenemos que tener primero en cuenta todos estos datos que vienen explícitos para que a partir de ellos podamos generar inferencias y empecemos a extraer nuevos conocimientos y nuevas ideas a partir de estos datos literales, estos datos explícitos que aparecen en nuestros textos. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que a diferencia de la lectura literal, los significados no van a aparecer en nuestro texto, sino que nosotros los iremos descifrando e iremos interpretando a partir de los datos que sí nos da el autor. Aquí se nos empezarán a hacer preguntas de detalles o de cosas que no están presentes en el texto. Como aquí ya empezamos a realizar nosotros, como vuelvo a repetir, conjeturas o hipótesis. También nos van a empezar a hacer o vamos a empezar a responder a preguntas, como les decía que esto es muy importante, que no aparecen dentro del texto. Pueden ser detalles de los personajes, puede ser idea primaria, idea secundaria, relaciones causa y efecto, pero todos estos no estarán dentro del texto. Ahorita vamos a ver un ejemplo para entender un poco mejor cómo es este ejercicio de inferir dentro de un texto, inferir dentro de una lectura, hacer este análisis de comprensión inferencial. Vamos a ver un ejemplo para poder explicar y entender un poco mejor cómo podemos desarrollar esta habilidad al momento de leer. Observa lo siguiente y trata de responder. Recuerda, este es un nivel de inferencia. La respuesta no está explícita en el texto. Tú debes sacar conjeturas de acuerdo a lo que estás leyendo. Comenzamos. El conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente yo llevaré la bebida. De acuerdo con el texto, ¿qué se beberá en el castillo? A. La bebida que compró el narrador. B. La sangre del narrador. C. Una selección de bebidas del conde. O D.
el vino que llevará el narrador. Si tu respuesta fue la sangre del narrador, es correcto. Pero, ¿cómo supimos qué se beberá en el castillo? ¿Quién es el conde? Por excelencia, en la literatura es el conde Drácula. Y, si naturalmente yo llevaré mi bebida, es porque el conde beberá mi sangre. Para poder sacar conjeturas o hipótesis sobre algo, debemos primero entender bien el contexto. Es decir, uno no puede hacer una buena conclusión o sacar un buen pronóstico de algo que se desconoce. Es importante tener un buen bagaje cultural, ya que es importante conocer sobre el tema de la lectura, ya que de esa manera podrás sacar una mejor conclusión y realizar una buena inferencia. Bueno, y a todo esto nos preguntamos, ¿en qué momento de la lectura se utiliza la inferencia? Pues la inferencia la vamos a utilizar antes de la lectura, durante la lectura y también después de la lectura. Ahorita les voy a explicar un poco más de qué va o cómo utilizarla en cada uno de estos momentos. Antes de la lectura. A partir del título y las imágenes, se formulan predicciones o hipótesis sobre el tema, los personajes principales y acciones principales. Durante la lectura, a medida que el lector avanza en la lectura del texto, va comprobando y refutando hipótesis. Por lo tanto, va formulando y reformulando sus inferencias sobre lo que viene a continuación. Después de la lectura, mediante la interrogación del texto planteada por el profesor o la generación de preguntas por parte del lector, para que diferencie entre la información explícita ahí mismo que aporta el texto y la información que puede ser inferida leyendo más de un párrafo, el texto completo o accediendo a la experiencia previa del lector. El proceso de la inferencia es mental y requiere de tus competencias interpretativas y deductivas. Las competencias interpretativas, el lector hace generalizaciones, predice fenómenos y hace suposiciones acerca del contenido. Por otro lado, en las competencias deductivas, el lector lee entre líneas, es decir, conecta las ideas del texto para obtener conclusiones que no están directamente expresadas. Que a la hora de leer un texto para extraer inferencias, es importante tener en cuenta los siguientes pasos. Identificar las ideas principales del texto. Efectuar suposiciones en torno a las ideas implícitas en el texto a partir de las existentes y releer para constatar las inferencias hechas, es decir, aquella información que las valide. De esa manera se convierte en su fundamentación correspondiente. Por último, realizaremos un ejemplo más para poder entender un poco mejor cómo podemos aplicar estas estrategias a nuestra comprensión de lectura inferencial y podamos practicar cómo podemos sacar estas conjeturas o inferir de una mejor manera a partir del texto que nos ofrece nuestra lectura. Bien, ahora observaremos otro pequeño texto que nos ayudará a ejemplificar cómo podemos realizar una lectura a nivel inferencial. Comenzamos. El insomnio se trata de una dificultad para iniciar y o mantener el sueño, o la sensación de no haber dormido un sueño reparador. Así pues, se trata de un problema de disminución de la cantidad y o calidad del sueño. Este trastorno del sueño se da en una tercera parte de la población, 30%, siendo más frecuente en los ancianos, las mujeres y en personas con enfermedades psiquiátricas. La mayoría de los casos de insomnio tienen un inicio agudo, coincidiendo con situaciones de estrés, y tienden a cronificarse en el 60% de los casos. De acuerdo con el texto, el insomnio es más grave en una persona que, para poder responder a esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es una inferencia. Vamos a tener dos columnas, de las cuales van a elegir una respuesta de una y otra respuesta de la otra columna. Una estará enumerada del 1 al 4
Por el otro lado, la otra será por incisos, del inciso A al inciso D. Vamos a elegir un número y lo vamos a relacionar con un inciso dependiendo el que nosotros consideramos correcto. 1. Es mujer, se va a casar y 2. Es un hombre mayor con depresión y 3. Es un paciente con esquizofrenia y 4. Es una mujer mayor con demencia y la siguiente columna. Inciso A. Se atiende cronológicamente. Inciso B. Se estresa aunque va al psiquiatra. Inciso C. Tendrá en desalojo de vivienda. Inciso D. Toma remedios caseros contra el insomnio. Ahora vamos a elegir la respuesta correcta. Inciso A. El número 1 con el inciso B. Inciso B. 4 y C. Inciso C. 3 y A. O inciso D. 2 y D. Correcto. La respuesta correcta es 4 y C. Es una mujer mayor con demencia y tendrá un desalojo de vivienda. Primero que nada, debemos de tener claro que lo que realizamos fue una inferencia, por lo que tuvimos que sacar conjeturas a partir de los datos explícitos que nos da nuestro texto. El texto nos indica que es más frecuente el insomnio en ancianos, en mujeres y también en personas con enfermedades psiquiátricas, además de que tienen un inicio agudo y coinciden con situaciones de estrés. Si revisamos las respuestas, nos daremos cuenta que esta persona cumple prácticamente todas esas características. Además, vamos a ver que es una mujer, es mayor, tiene una enfermedad psiquiátrica que es la demencia y no se atiende. Encima de todo, estará expuesta a una situación de estrés como es el desalojo. Para hacer este tipo de inferencias podemos ir descartando datos que no nos da el autor para ir eliminando posibles respuestas y que lleguemos a realizar una buena inferencia. Por ahorita nos vamos a quedar con este ejemplo, pero más adelante vamos a seguir practicando con ejemplos, pero ahora lo vamos a ir mezclando con un nivel más complejo que es el nivel de lectura crítica. Sin embargo, por ahorita nos quedamos con este ejemplo y recuerden que para que puedan lograr un buen análisis inferencial en una lectura, es importante que lean constantemente. Es importante leer constantemente para poder cada vez realizar mejores inferencias de nuestros textos. Esto es todo por hoy, me despido y que tengan una bonita tarde.